Bienvenidos a este nuevo episodio del programa de Emprendimiento y Sostenibilidad de PES, un espacio e iniciativa de ADRA Colombia. ADRA Colombia, a su vez, es la Agencia para el Desarrollo y Recursos Asistenciales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y este programa de Emprendimiento y Sostenibilidad se propone crear un nicho de comunidad entre empresarios y emprendedores adventistas y no adventistas. Así que usted es bienvenido sin importar su tinte político o religioso. Está acompañándonos en este programa Viviana Henao, gerente de la empresa Mejores Mentes. Además es coach personal y organizacional, con quien vamos a estar hablando en este momento acerca de qué tan importante son las relaciones en un emprendimiento. Viviana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerla aquí para, por supuesto, cada uno de los emprendedores y empresarios que siguen este programa de emprendimiento. Y empecemos hablando acerca de esas relaciones y la importancia en un emprendimiento. Es muy importante. Yo no sé si de pronto alguna de las personas que nos está escuchando o tú mismo que has trabajado con empresas se dan cuenta que hay clientes, que eso es como una relación de pareja, porque sí. Hay clientes que son, bueno, no me gusta utilizar mucho este término, pero digamos que como para hacerme entender mejor, hay relaciones tóxicas también, sí. En temas de clientes, empresa, hay clientes un poco más complejos que otros de llevar, de tratar. Pero no solamente es el tema de relaciones con los clientes, también es el tema de relaciones con aliados, con personas del medio, que en algún momento a nosotros nos puedan enseñar, ayudar a crecer, crear comunidad, crear relaciones. Es fundamental para nosotros poder tener un emprendimiento a flote. O sea, eso es fundamental. Es difícil avanzar solos. Creo que es muy demorado. Más lento el proceso. Es más lento el proceso. O sea, sí se puede. O sea, yo creo firmemente en esta frase que dice, llegar solo, o sea, se llega, pero acompañado se llega más lejos. Y quizás un poco más rápido. Porque es que es unir fuerzas. Digamos que cada quien habla desde su experiencia, desde su oportunidad en tema del relacionamiento. Porque hay personas que quizás han tenido malas experiencias y prefieren trabajar solos. Pero realmente trabajar en equipo es fundamental. Es uno también aprender cuando uno va creciendo con un emprendimiento. Uno también aprende a conocer con qué personas llega hasta cierto punto, con qué personas hasta otro punto. O sea, qué tipo de relaciones yo estoy construyendo. Pero lo que sí es una verdad absoluta es que se deben crear relaciones. Es fundamental poderlas crear. En un mundo en el que estamos, donde ya todo es más tecnológico, más robotizado, que yo le escribo y me responde una máquina, le escribo un número y me responde un bot. Hoy en día toma más valor que yo pueda tener una mejor relación humana con el cliente. Es bien contradictorio el tema, porque por un lado estamos haciendo un aprovechamiento de tecnológico que funciona muy bien, pero nos olvidamos del ser humano, y hoy en día genera más conexión la parte humana que las máquinas. Cuando escuchamos la experiencia de muchas personas dicen, no, pero es que a mí no me gusta llamar allá o estar allá porque siempre me responde una máquina y no me siento satisfecha, porque por más tecnología que haya, seguimos siendo humanos. Y a veces muchos emprendedores o empresarios se truncan precisamente porque temen establecer esas relaciones con aliados que les permitan llevar a flote o llevar a un feliz término de manera más rápida el propósito que tienen. ¿Hay diferencias entre relaciones personales y relaciones comerciales? Sí hay diferencias, sobre todo porque uno también tiene que tener un límite de hasta dónde yo quiero llegar con mi relación comercial, sí. Porque a veces cuando excedemos unos límites de confianza, que son los que más se dan en el entorno personal, uno lo excede en el entorno comercial. Esos excesos de confianza también pueden ser un poco negativos para un buen negocio, porque usted sabe, o las personas que nos escuchan, nos ven, saben que a veces cuando tenemos confianza somos más informales en lo que hacemos, dale que ahí lo cuadramos luego. No, hay que tener buenas relaciones, pero también relaciones comerciales. Hay una cosa que para mí es muy importante, sí. Y que me gustaría decirlo antes como de continuar y entrar más a fondo en este tema. Por supuesto. Y es que las relaciones comerciales deben nacer de verdad de una sinceridad y una convicción del ser humano, porque es que aquí también juega mucho el tema de la ética. Digamos que hay personas que construyen unas relaciones comerciales por simple conveniencia, y es válido. No digo que esté mal, es válido porque es un entorno en el negocio y
es conveniente para el negocio. Pero cuando lo hacemos de manera más intuitiva, más natural, crear relaciones que a mí no me cueste ser empático con la otra persona, que no me cueste sentarme, tomarme un jugo con la persona, eso tiene mucho más valor y se percibe. Entonces ahí se afianzan más esas relaciones y se puede construir más. Debemos asegurarnos que los contactos que yo tenga en mi teléfono, tenga un contacto para cada área de la vida, del emprendimiento, financiero, contable, de entretenimiento, social. Tengo que asegurarme de eso, pero hacerlo de una manera muy genuina. Cuando yo lo hago de una manera muy conveniente, la otra persona lo percibe y quizás al recibir una llamada mía va a decir, no, ya sé para qué me llama. Qué bueno es... Y suele pasar mucho. Suele pasar mucho. Entonces, qué bueno que cuando mi número esté entrando en el teléfono de otra persona, digan, ve, qué chévere, me llama Viviana. Y no, nada, ya sé para qué me llama. Entonces es importante dejar eso como base. Que cuando se van a crear relaciones comerciales o relaciones personales o ese relacionamiento en general, que sea de una manera muy genuina y que de verdad a mí me interese y me guste establecer esas relaciones. En periodismo hay una premisa que dice que para ser buen periodista primero hay que ser buen ser humano. ¿Aplica también para el emprendimiento 100%, y para todo? Es que es para todo. Yo creo que es para todo. En todos los contextos aplica eso. Definitivamente. Interesante el tema que empezamos a abordar con Viviana Henao aquí en este episodio del programa de emprendimiento y sostenibilidad. Hablamos entonces de la importancia. ¿Por qué es importante establecer ahora relaciones comerciales? Mira, cuando yo me siento con una persona a crear un emprendimiento o apoyarlo o acompañarlo en el desarrollo de ese emprendimiento, lo primero que yo le pregunto es, bueno, para este emprendimiento necesitamos unos proveedores. Dime cuántos proveedores tienes en tu celular. Ah, no, ninguno, tengo que ir a conseguirlos. Bueno, entonces ya empezamos con un vacío. Sí. Pero es normal, o sea, no estoy diciendo que cuando la persona vaya a empezar tiene que tenerlo todo, no. Pero sí es la importancia de nosotros poder observar el contexto en el que me muevo y qué necesito desde ya. Y hace parte de ese construir la planificación de mi emprendimiento. Por supuesto. Y no necesariamente tienen que ser personas que yo vaya a usar en este momento o servicios que yo vaya a utilizar en este momento. Puede que los vaya a utilizar en 6 meses, en un año, pero si yo empiezo a construir desde ya esa relación comercial o esa relación con un cliente, esa relación con alguna persona, en 6 meses para mí va a ser mucho más fácil llegar a negociar que hacerlo desde cero. Es mucho más fácil. Entonces, cuando yo me siento con una persona, empezamos a hacer como un diagnóstico de realmente qué tanto tienes a tu alrededor. Listo, para esto necesitamos una litografía. ¿Tienes relaciones con litografías? No, bueno, para esto necesitamos una producción audiovisual. ¿Tienes contactos de producción audiovisual? O sea, si tú me dices en este momento, ¿qué tengo yo en mi celular? De todo. Si necesitas un médico, si necesitas un nutricionista, un veterinario, un coach, una persona en sistemas, una persona que arregle puertas, alcantarillas, de todo. Todo entonces, lo tengo acá. Entonces ya sabemos a quién vamos a acudir para buscar más invitados para este programa de emprendimiento. Sí, por supuesto. Viviana, es interesante lo que nos vienes compartiendo. Muchas personas hablabas al principio acerca de que hay relaciones tóxicas como hay relaciones buenas, ¿cierto? Comercialmente o en los emprendimientos se ve a veces que surge algún problema y el emprendimiento se va a pique de una vez. ¿Cómo cuidarnos de esto en las relaciones al tratar de establecer esas relaciones comerciales con otras personas? Mira, yo siempre digo esto desde dos frentes. Uno, desde la parte personal, es decir, cuando yo entiendo que la persona que tengo al frente es un ser humano también, que detrás de ese ser humano hay una serie de creencias, de comportamientos, de daños, es humano y ha vivido situaciones en la vida. Cuando yo empiezo a entender que eso le corresponde a esa persona, que no tiene nada que ver conmigo, si hay un conflicto, pues entenderé que hace parte como de su mundo, de cómo percibe la vida, y no me pongo en el papel de juez y empiezo a juzgar su comportamiento, porque eso agranda mucho más el problema. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que hago es mirar a la persona desde el ser humano que es. Entonces, digamos que desde ese frente, entonces yo ahí ya estoy poniendo un límite de no me voy a enfrascar en un problema, porque probablemente es una situación más personal que del mismo negocio. Entonces, cuando una persona dice, es que yo estoy sintiendo que no me está gustando cómo se está llevando esta situación. Entonces, hay que hacerlo de una manera muy objetiva, no tomarnos las cosas personales. Entonces, es el primer frente. Aprender a separar lo personal de lo comercial o empresarial.
uno en el mundo del emprendimiento debe ser muy objetivo. Entender que si lo que esa persona está haciendo me está molestando a mí, ¿es propio del emprendimiento o es más una situación personal? O sea, si es una situación personal, que yo mismo sea como consciente de que es una situación personal y diga, no, a ver, esto no tiene nada que ver con el negocio, simplemente es que la persona no me generó una buena conexión, pero no tiene que ver nada con el negocio. Ahora, es importante sentir las conexiones, pero sí es como relevante en este momento dejar esas dos premisas claras. Y el otro frente, sí es un tema ya más de comunicación asertiva con el cliente. Es entender cuál es. O sea, por eso es tan importante cuando nosotros vamos a establecer una negociación con un aliado o con un cliente, los límites. Por ejemplo, yo soy una persona que todo lo dejo por escrito, pero lo hago al más mínimo detalle, porque ya la experiencia me mostró que muchas veces cuando yo llego a un acuerdo verbal con una persona, hay cosas que se olvidan. Entonces, cuando surge algún inconveniente, no, pero es que tú no me lo dijiste y yo no tengo pruebas para sustentar que lo dije. Claro. Y no se trata de quién tiene o no la razón, sino de lo que es más sano para el emprendimiento. Entonces, la mayor recomendación que yo dejo es deje todo por escrito. Y es una recomendación, perdón, Viviana, que también entregaba aquí en ese mismo espacio del programa de Emprendimiento y Sostenibilidad la abogada Juliana Jaramillo en uno de los episodios anteriores, así que vayan a consultarlo. Sí, por supuesto. Dejar todo por escrito, incluso todo. Los pros y los contras posibles. Todo, absolutamente todo. Desde qué fecha se inicia, qué fecha se entrega, cuáles son las fechas de entrega, si los posibles escenarios. Por eso es tan importante cuando uno empieza un emprendimiento también entender cuáles son los posibles riesgos, porque eso uno también lo tiene que clarificar. Digamos que muchos comerciales cometen un gran error y yo creo que esto es un conflicto que padecen, estaría casi segura que el 80-90% de las empresas, y es que su departamento comercial y su departamento operativo no suelen estar muy alineados, porque el departamento comercial va y vende una idea muy bonita al cliente, porque en el ideal y en el papel funciona así, pero en la parte operativa no es tan así, porque en la parte operativa pueden pasar muchas cosas, pero la parte comercial no lo tiene tan claro, simplemente dice, mira, te prometo que te voy a entregar un software que te va a recorrer todo tu sistema y al final te va a hacer una entrega de esto en 10 días, pero resulta que la parte operativa dice, bueno, mira, lo que pasa es que aquí hay unos vacíos que tiene la marca y en 10 días no lo podemos entregar. Entonces ahí es donde se generan los conflictos. Entonces es empezar también a generar esa unión y esas relaciones al interior del emprendimiento, y que eso pues obviamente permita ser más coherente a la hora de salir a vender. Y es que es fundamental fortalecer las relaciones internas de la empresa, del emprendimiento, para poder establecer relaciones también exitosas hacia afuera. Exactamente, mira, cuando yo estoy acompañando empresas o personas o gerentes de organizaciones, lo primero que yo hago es decirles, mira, aquí vamos a hacer 3 cosas. La primera es fortalecer tus relaciones personales, pero sobre todo tu relación contigo mismo, porque cuando yo estoy sano, puedo dar una comunicación sana. Entonces hacemos un trabajo desde la parte muy personal. El segundo es la parte interna, el equipo de trabajo interno que tengo, que al final es el primer cliente que tiene una empresa. A veces pensamos que es el cliente externo, no, el primero que tenemos que enamorar es el que está internamente con nosotros, porque ese es el que va a hacer enamorar a los demás. Y el tercero es los clientes, bueno, y un cuarto que son los aliados, que para mí son los que se convierten en un salvavidas cuando algo no me está funcionando muy bien o cuando yo necesito un apoyo. Ahí es cuando funcionan las verdaderas relaciones, que yo debo decir, ve, ¿sabes qué? Necesito hacer algo. Entonces, ¿qué es fundamental? Acudir a los contactos que tengo en alianzas. Por supuesto. Cuando una persona, Viviana, establece o forma un emprendimiento, lo hace soñando con alcanzar el éxito, con ser un emprendedor exitoso. Nadie planea emprender para fracasar. Exacto. ¿Cuáles son esas relaciones que yo debo establecer para poder garantizar el éxito en mi emprendimiento? Mira, yo creo que las más importantes es tener un buen financiero. Sí. La primera relación con un buen financiero, un abogado, un buen contador. Porque eso es lo primero internamente, ¿cierto? Sí. De cara... Para proteger el emprendimiento. Claro, porque hay que ser... Miren, hay una cosa que para mí, esto a mí no se me va a olvidar. Y a mí me decían, hace muchos años, cuando yo iba a empezar mi proyecto, o sea, Vivi, no se salte el proceso.
no se salte nunca el proceso, porque en algún momento el proceso te va a hacer devolver al inicio. Si te saltas algo, te va a hacer devolver. Y sería bueno hacer el paréntesis. ¿Cuál sería ese proceso? El proceso es hacerlo todo por la vía legal. O sea, vamos a hacer las cosas de manera legal. Vamos a formalizar, vamos a hacerlo ordenado, vamos a ser coherentes entendiendo que, listo, miren, hay personas que hicieron algo hoy y tuvieron un boom hoy y eso les generó un gran resultado hoy. Sí. Pero no significa que no van a tener obstáculos en un año. Empezaron bien, pero en algún momento van a tener que sufrir el disgusto, el obstáculo, aquel legal que de pronto con el que no contábamos. O sea, el proceso es aceptar que todo tiene su tiempo. A veces nosotros creamos un proyecto y esperamos tener resultados a los 3 meses, a los 4 meses. Les quiero poner un ejemplo muy puntual. Por supuesto. Estaba asesorando a una persona, una empresa en Estados Unidos. Estaba asesorando a una empresa, era una productora, y ella me decía, mira, yo tengo un objetivo. Mi objetivo es poderle vender publicidad a marcas que pauten en mi programa de televisión, que lo tenía en Univision en Estados Unidos. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a ser muy honesta. Seguidores vas a tener, o sea, hacer tu proceso digital de marketing y demás es fundamental para ese proyecto que tú tienes, porque hoy en día, y sobre todo pues en Estados Unidos, y bueno, y aquí también, pero en Estados Unidos es cuántos seguidores tienes. Que si yo pauto contigo, ¿qué alcance va a tener? ¿Cuántas personas lo van a ver? ¿De qué lugares lo van a ver? Son las preguntas que hace un cliente para saber si realmente vale la pena hacer la publicidad o invertir o no. Entonces ella me decía, lo primero que yo tengo que hacer es invertir para crecer seguidores. Yo le dije, bueno, lo que yo te recomiendo es que lo hagas de manera orgánica y esto toma tiempo. Dependiendo de las estrategias comerciales te puede tomar 1 mes, 2 meses, 6 meses o 1 año. Hay que ser realistas, dependiendo del producto y de la calidad de lo que estás ofreciendo. Entonces ella me dijo, no, yo necesito en 1 mes tener cierta cantidad de seguidores para poder, porque necesito tener esas publicidades para el programa. Y yo le dije, no es el proceso. O sea, no es, o sea, para tener en 1 mes tienes que tener unas estrategias muy buenas y una inversión alta, de calidad en producción, en alta. ¿Tienes el presupuesto? No lo tengo. Y yo entonces, hay que ser coherentes con lo que necesito. Entonces, en su desespero, el único presupuesto que tenía lo invirtió para comprar seguidores. El único presupuesto que tenía lo invirtió para comprar seguidores. Que no son muy eficientes a la postre en redes sociales. Por supuesto, porque no son seguidores reales. Exacto. O sea, cuando yo empecé como a mirar, porque no me lo dijo, sino que yo me di cuenta, empecé a mirar, empezó a subir la cuenta, números, y yo le dije, no está bien lo que estás haciendo. En algún momento esto te va a jugar una mala pasada, porque digamos que las redes sociales o los algoritmos también castigan eso. Sí. Cuando voy yo a mirar todos los seguidores, eran seguidores de la India, de otros lugares, con 0 seguidores, con 0 publicaciones, eran puros bots. Sí. Entonces, ¿de qué le sirve tener gran persona ya, pero el objetivo que necesita, que es tener interacciones, que la gente participe, no lo va a tener? Entonces, te saltas el proceso. No te saltes el proceso. Eso toma un tiempo, que durante ese tiempo tienes que sacrificar dinero, tiempo, inversión, sí, pero es que es lo que te va a traer después. Entonces, si no estamos dispuestos a vivir el proceso, es mejor que hagamos primero un proceso personal, porque es que el afán nuestro quizás es figurar, es llamar la atención, hay que entender qué hay detrás. Entonces, fundamental eso. Interesante e importante no saltarnos los procesos, y por eso este programa Emprendimiento y Sostenibilidad también trata de traer estos temas a ustedes para poder que aterricen bien las ideas que tienen, o si van por un camino desviado en esa empresa que ya han formado, pues traten de retomarlo con el fin de garantizar el éxito. Hay algo, y es: ¿cómo puedo saber yo si las relaciones comerciales, si las relaciones y las alianzas que estoy realizando están bien, o si de pronto me pueden terminar perjudicando? Bueno, aquí eso es bien interesante lo que me preguntas, porque nosotros muchas veces decimos, no, yo tengo muchos contactos acá y yo ya, pero cuando yo llamo ninguno está. Claro. O sea, o no hay una respuesta positiva. Sí. Ahí digo, algo estaría haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. Por ejemplo, yo hago una gran recomendación con el tema de las relaciones comerciales y con las relaciones con los aliados, porque relaciones comerciales no es solamente cliente-empresa, sino es los aliados. Para mí es fundamental esas relaciones con los aliados. Tener una relación de aliado es diferente a tener una relación comercial. ¿Cuáles serían esas diferencias? Pueden ser lo mismo o puede ser diferente. Es decir, yo puedo trabajar contigo, somos aliados o somos comerciales, una relación comercial, pero también puedo crear contigo un producto para
otro cliente. Claro. Entonces, en alianza podemos crear algo. Entonces, pueden ser las dos. De acuerdo. Puede que y se pueden mezclar. Se pueden mezclar, por supuesto. Y lo importante es ser muy sano, pero yo creo que no hay nada más sano que ser transparente. Total. Ser transparente, respetuoso, cuidadoso, eso es más sano. Ahora, ¿qué es fundamental entonces ahora para crear ese tipo de relaciones? Que realmente existen varias estrategias para hacerlo, pero ¿cómo puedo yo saber eso? Es el nivel de recepción que tengo yo del otro lado. Si del otro lado tengo respuestas positivas, atención, disposición y apertura, quiere decir que yo estoy haciendo algo bien. Si por el contrario la respuesta es negativa, no me conectan, no me abren espacios y me pasa con la mayoría, eso quiere decir que no estoy haciendo algo bien. Faltaría construir más esas relaciones. En comunicación organizacional se maneja el concepto de contactos efectivos, que serían este tipo de relaciones a las que, trayendo, digamos, las proporciones hacia acá, sería lo mismo. Sí y no. Sí, es decir, no. Sí y no, porque si un contacto efectivo es que yo pueda llamar y obtenga la respuesta. Ese es el contacto efectivo. Sí. Pero hay contactos efectivos que se construyen y se alimentan por un tiempo. Entonces puede que yo en este momento no tenga un contacto efectivo hoy, pero si lo sigo alimentando va a ser efectivo en 6 meses. Entonces es importante no desconocer ese tipo de situaciones. Por ejemplo, hay personas a las que yo he asesorado digamos que este ejemplo a mí me encanta mucho. Hace más o menos unos 5 años me buscó alguien para que lo asesorara, le di toda la asesoría y todo y me dijo, yo sí quiero trabajar contigo, pero no sé, en este momento tengo como un contrato con otra empresa, entonces me toca terminar el contrato y volver. Terminó el contrato, pero aún así no vino donde mí, sino que se fue para otra empresa. Y yo dije, no importa, ¿yo qué hacía? Yo llamaba solo a saludar, no le preguntaba, ve, ¿qué hay para hacer? O ven, mira, ¿cómo? No, yo lo llamaba para saludar, ¿cómo estás? Para estar presente. Para estar presente, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va tu familia? No, Vivi, todo súper bien. Y yo, qué bueno, me alegra mucho. Y eso lo hacía periódicamente. Hasta que llegó un momento y me dijo, ve, Vivi, ¿sabes qué? Me llamó un día así de la nada. Y me dijo, Vivi, este es el presupuesto que tengo, quiero empezar contigo ya si quieres. Y yo le dije, ok, está bien. O sea, alimenté una relación que se convirtió en un cliente y que hoy en día somos excelentes aliados, pero excelentes aliados. Extraordinario. Y esto que me dices y que nos cuentas a cada uno de los seguidores de este programa, me da pie para preguntar lo siguiente: ¿cómo puedo yo alimentar una buena relación? ¿Cómo la puedo fortalecer? Estando presente, pero no invasivo. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, yo tengo una práctica con los contactos que yo tengo en mi celular. Entonces, yo cada mes y medio, promedio, dependiendo de la relación que tenga. Si no es una relación activa en el momento de negocio o de alianza, eso no es una relación activa, pero sí hay que estar presente en ese tipo de relaciones. Entonces, yo cada mes y medio, puede que una vez le mande una imagen donde le desee algo bonito. Ven, mira, vi esta imagen y me acordé de tu proyecto, me acordé de lo que estás haciendo, mucho ánimo para adelante, sigue así, estoy presente. O en otro momento hago una llamada. Oye, ve, imagínate que pasé por tu negocio o pasé por tal parte y quería llamar a saludarte. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, eso me alegra muchísimo, que te encuentres bien. ¿Cuándo nos tomamos un fresco? ¿Cuándo nos tomamos un jugo? Para que conversar de cosas, para que compartamos experiencias y sigamos creciendo. Y eso es fundamental. Y lo más bonito es cuando te dicen que sí. Ahí es donde yo digo, algo está pasando de manera positiva. Que alguien se interese realmente en poder sentarse conmigo a conversar sin que sienta la presión de que tenemos que cerrar un negocio, sino que ve, sabes que me senté con Vivi, nos tomamos un fresco, media hora, 40 minutos, aprendí, le enseñé, compartimos experiencias y qué chévere, ahí está ella también. Entonces, cuando menos piense, ya son ellos los que me vuelven la llamada. Vivi, hace 2 meses que no sé de ti, ¿cómo estás? Bien. Eso es fundamental. Y es que a veces las ansias de vender termina cerrándonos las puertas. Por supuesto, por ahí dicen que el que muestra el hambre. El que muestra el hambre no come. Es cierto. Entonces, es fundamental eso. Entonces, estar presentes sin ser invasivos es una de las maneras como podemos fortalecer nuestras relaciones y alianzas estratégicas. Exactamente. Y para crear más,
hagamos uso también de lo que hay en el mercado, en el contexto. Hay muchos espacios donde se pueden hacer networking, muchos lugares. Hay días en los que yo, sin tener la necesidad, pero solo por estrategia y por el deseo realmente de hacerlo, me voy para coworkings que son focales. Hay unos coworking, hay diferentes tipos de coworking en la ciudad, y estoy segura que en la mayoría de ciudades es así. Hay unas ciudades o hay unos lugares o unos coworking donde se concentran artistas. Entonces, como que entre ellos mismos se va generando esa energía, ese espacio, digamos que esa comodidad, donde se sienten parte de. Entonces van artistas, plásticos, diseñadores a un mismo coworking. Yo no soy diseñadora, pero también sé diseñar, pero no soy formada como diseñadora. Claro. ¿Yo qué hago? Me voy para un lugar de estos, un día, una mañana, y yo, ven, qué pena, te puedo hacer una pregunta, ¿cómo se hace esto? Enséñame. Y he aprendido muchas cosas así y tengo muchos contactos gracias a eso. Hay otros coworking donde van más nómadas digitales extranjeros. Ve, qué chévere, también tengo contactos de afuera, de otros países. Sí. Entonces, en este momento, si yo quiero empezar un proyecto con corresponsales en todos los países, los voy a tener, porque tengo los contactos para hacerlo. Claro, y eso es interesante. Y entonces animar a cada uno de los emprendedores que están por allí todavía como muy solitarios a utilizar también estos espacios de coworking. Por ejemplo, el programa de emprendimiento y sostenibilidad es un espacio que propicia esos espacios también para generar networking. Sí, interesante. Mira, hay que tener iniciativa. Por ejemplo, yo me pongo a mirar todos los invitados que ha tenido este programa y yo veo que hay uno que habla de liderazgo, veo que hay uno que habla de marketing digital, veo que todos son temas muy interesantes. Yo puedo contactar a las personas, ve, mira, te vi en este programa, me regalarías, tienes de pronto media hora, me gustaría compartir, que me compartas tu experiencia, aprender de ti. Hay personas que van a separar el espacio y se lo van a dar. Yo soy una de esas personas. Que si a mí me escribe alguien y me dice, baby, te escuché en el programa o en otro lugar, te vi en una conferencia en tal parte o algo, me gustaría sentarme contigo solo como para que me compartas tu experiencia, quisiera aprender de ti en un espacio mínimo, yo con todo el amor del mundo lo voy a hacer. Genial. Y ahí se construyen relaciones. Claro. Yo no sé si tú has escuchado este concepto de que nosotros estamos solo a 7 personas de conocer a la persona que queramos en el mundo, no importa dónde esté ubicado. Es decir, estoy solo a 7 personas, ese es el máximo, pero a veces estoy solo a 2 personas. Entonces tú me conoces a mí hoy, pero yo puedo conocer a otra persona y esa persona puede conocer a la persona que tú quieres conocer en el mundo. Voy a colocar aquí un ejemplo muy terrenal, pero como para que sea más palpable el ejemplo. Claro. Vámonos a un Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Cierto? Que es como esa figura, o Lionel Messi, que son como figuras mundiales reconocidas. Hoy en día cualquier persona dice, no, pues llegar a Cristiano Ronaldo ha de ser muy difícil. Sí. Eso debe ser imposible. Eso está en el imaginario del común. Eso está en el imaginario, pero no. A Cristiano Ronaldo podemos estar a 7 personas, a 5, a 4, a 3, dependemos de la red de contactos que yo tenga. Entonces, tú me escribes a mí y yo le escribo a una persona que entrenó a Juan Cuadrado o a James Rodríguez, y James Rodríguez conoce a Cristiano Ronaldo. Se empieza a construir ese puente, mira, ¿sí ves? O sea, claro, son solo 4 personas. Me conocen a mí, yo les presento al entrenador personalizado de James y de Cuadrado. Este entrenador me contacta con James y le cuento a James me contacta con Cristiano. No estamos tan lejos. Claro, es que es el tema de relacionamiento. Relacionamiento, bien. Y hablando precisamente de relacionamiento, para ir cerrando ya este espacio de emprendimiento y sostenibilidad, ¿qué métodos, además de lo que ya hemos hablado, podemos nosotros establecer para poder generar relaciones comerciales exitosas que impacten mi emprendimiento de manera positiva? Hay muchos, pero digamos que voy a mencionar 3 fundamentales. Sí. Uno, también podemos apalancarnos de las cámaras de comercio. O sea, la Cámara de Comercio hace eventos con los emprendedores muy frecuente, casi que 1 o 2 al mes. Sí. De temas que a veces de pronto no me conecten mucho a mí o que no tengan mucho que ver con mi negocio. Eso a veces creemos que no tiene que ver con mi negocio, pero cuando nos damos la oportunidad de ir, asistir, nos damos cuenta que sí, que algo por algún lado se puede hacer. Entonces, asistir a ese tipo de cosas. Otros que puedo crear yo directamente, es que yo, por ejemplo, puedo crear
mi teléfono, puedo empezar a buscar uno por uno, enviarles una invitación para estar en un lugar a X hora y hacer un encuentro pero yo lo puedo propiciar, claro. ¿Cierto? Yo lo puedo propiciar y estar ahí, alimentarlos, pero también ayudar a otros a generar relacionamiento. Ese es uno. Otros es también ser parte de esos motores de emprendedores que hay en la ciudad. Por ejemplo, aquí hay uno que me gusta, hay varios, pero hay uno que me gusta mucho, que es Soy Emprendator, que es una iniciativa de conexión de emprendedores y se genera una comunidad. Ellos hacen una actividad casi que semanal o quincenal donde se reúnen emprendedores y crean un espacio donde entre ellos se pueden conversar, inclusive han llegado a cerrar negocios. Entonces se crean grupos y se van rotando los grupos, dan unos espacios particulares. Entonces yo le digo, mira, estoy aquí, estoy en este momento, yo hago esto, el otro dice, ve, yo tengo esa necesidad en este momento, envíame una cotización, y se terminan cerrando negocios. Participar en esos espacios es importante. Hay gente que no le ve valor, porque dicen, no, pues yo que voy a ir allá a perder tiempo, a veces hasta plata, porque muchas veces también hay que pagar una entrada, entonces yo que voy a ir allá a perder el tiempo. No, crear relaciones nunca es perder el tiempo, nunca, porque una relación no te puede servir hoy, pero te puede servir en 2, 3, 4, inclusive hasta 5 años después. Y yo soy testigo de eso que dice Viviana, definitivamente. Contactos que a veces pasan inactivos varios meses o incluso años y que en el momento preciso en que lo necesitaste le hablaste y ahí estuvo presente y salvó lo que necesitabas hacer en ese momento. Además hay otros espacios, o más bien otra recomendación es estar pendientes de aquellos grandes eventos o pequeños o medianos eventos que tienen que ver con el nicho de mi emprendimiento. Por supuesto. Hacer lobby, mucho lobby. Eso es a lo que se llama así, hacer lobby. Que eres lo que vienes mencionando, es hacer lobby o hacer relaciones públicas. Esto es fundamental en los emprendimientos si queremos que sean exitosos, porque además alguien dijo que si no estás aliado con nadie, pues estás tendiendo como a desaparecer. Sí, yo creo que a veces el miedo que tiene el ser humano de compartir sus ideas, de abrir sus espacios, como ese miedo a que le roben ideas, a que no los deja crecer, los deja muy limitados. En estos días yo vi un video en redes sociales que me pareció hermoso y es un emprendedor de aquí de Medellín, no sé exactamente dónde está situado, pero él hacía un video donde decía, me colocaron un negocio al frente del mío de lo mismo que yo hago, ¿qué voy a hacer? Pero dice, ya sé qué voy a hacer. Y pasa al negocio del frente grabando y recomendando el negocio. Entonces, mira qué loco podría sonar que yo voy a ir a hacerle publicidad a mi competencia. Pero quien tuvo mayor resultado probablemente es él. Claro. Por ese gesto, esa bondad que tuvo es que para todos hay, es que aquí no solo existo yo, para todos hay, todos tenemos oportunidad. Y él decía en el video, vengan, visítelos que está muy rico, y les compró. Venga, visítelos que está muy rico. Sí. Entonces, los créditos que le quedaron a esta persona, y no fue hace mucho, o sea, fue, creo yo, por ahí que hace 15 días, que quizás. Entonces, ese tipo de cosas que no nos dé miedo, porque es que es la realidad. Para todos hay, para absolutamente todos hay. Cuando nosotros aprendemos a crear esas relaciones, más nos fortalecemos. Sí, y es que la competitividad hoy día está basada realmente en el compartir experiencias con quienes hacen parte de mi nicho empresarial o de emprendimiento. Viviana, gracias por acompañarnos en este espacio. Unas palabras finales para todos los seguidores. Bueno, mis palabras finales es invitarlos a que, pues, principalmente confíen, se transformen a sí mismos, porque así podemos brindarle a los demás relaciones muy sanas y podemos atraer relaciones sanas. Y muchas gracias por la invitación. Es con muchísimo gusto. Ella es Viviana Henao, es gerente de la empresa Mejores Mentes, además es coach personal y organizacional. Nos acompañó en este espacio del programa de emprendimiento empresarial y sostenibilidad PES, la iniciativa de ADRA Colombia, y estuvimos hablando acerca de la importancia de las relaciones en un emprendimiento. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Recuerden, no solo en Medellín, en cada una de sus ciudades también hay nichos y hay programas enfocados a los emprendedores y a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Así que a buscar y a empezar a generar esas diferentes redes que sin duda alguna alimentarán su emprendimiento o su empresa. Un abrazo grande, Dios los bendiga. Nos encontramos en un próximo episodio.